Estamos en el mes de junio, mes de crecer. Diga conmigo, voy a crecer. No de barriga, eso vamos a bajar. Vamos a crecer en nuestro carácter, vamos a crecer en Dios, vamos a crecer en sueños, vamos a crecer en metas, en desafíos, vamos a crecer. Y esta serie tiene 4 episodios. Si usted se ha perdido alguno de ellos, pues entras a la plataforma, al canal y puedes revisarlos. En el episodio 1 aprendimos que si vamos a crecer, necesitamos madurar. No nos podemos quedar biches. En el episodio 2 aprendimos que tenemos inseguridades que no nos permiten avanzar. Y si no las corregimos, ajustamos, nos vamos a estancar. Y en el episodio 3, o sea, hoy, le he puesto por nombre a este mensaje, un país mejor. ¿Cuántos lo creen? Lo voy a volver a decir porque pronto los cogí imprevistos. Un país mejor. Y hoy se define quién se va a sentar por los próximos 4 años en la Casa de Nariño. No sabemos quién sea. Estamos llamados a votar. ¿Quiénes ya fueron? ¿Quiénes van a ir? Así vote en blanco, pero vote. El llamado de todos nosotros es a votar, conforme el Espíritu te guíe, te oriente, conforme tus principios y demás. Pero también estamos llamados a orar por nuestros gobernantes. Nos gusten o no nos gusten, el llamado es a orar por ellos, a bendecir Colombia. Si Colombia es bendecida, el pueblo es bendecido. Si Colombia tiene bienestar, el colombiano va a tener bienestar. Es el llamado que Dios nos hace a través de su palabra. Ahora bien, hay un proverbio que siempre tengo muy presente en medio de estos momentos y es el proverbio 29, versículo 2, que dice así: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Quede quien quede, el presidente no es Colombia. Colombia somos los colombianos. La unión de los colombianos hacemos nuestro país. Y escúcheme, si el colombiano mejora, Colombia mejora. Por supuesto, el presidente que quede es responsable delante de Dios y tiene que rendirle cuentas a Dios y tendrá que hacerlo. ¿De qué beneficios trajo para Colombia? ¿De qué bendiciones trajo para Colombia? Si fue un canal o fue un estorbo. Y de eso ellos tendrán que rendir cuentas. Pero de la misma manera, usted y yo tenemos que rendirle cuentas a Dios de mejorar, de crecer para hacer crecer y mejorar nuestra nación. Como nosotros no podemos cambiar al gobernante que quede, solamente Dios puede hacer la obra en ellos, pero sí podemos trabajar en nosotros. Entonces, enfoquémonos en lo que sí podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Y quiero que respondamos esta pregunta hoy. ¿En qué necesitas crecer para que Colombia mejore? Tú. No en qué necesita crecer el que quede. No. Tú en qué necesitas crecer para que tu país mejore. Porque cada vez que tú creces, Colombia crece. Colombia mejora. Y Génesis es un libro que tú, si no lo has leído, esta semana empiézalo a leer. Es una delicia, es espectacular. Y hoy nos vamos a centrar en el capítulo número 4. Y en este capítulo vamos a encontrar 3 aspectos en los que necesitas crecer para que Colombia mejore. El primero de ellos es el siguiente. Escúchalo bien y si tomas nota. Tu país mejora
cuando creces en relaciones profundas y no superficiales. Quiero que observes conmigo a partir del versículo 1 y veas cómo este aspecto es tan importante. Dice así: ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa, Eva, y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda: las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín, léalo conmigo, no se enojó, sino se enojó mucho y se veía decaído, cabizbajo. Versículo 6. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó ¿quién? El Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Versículo 8. No sabemos si unos días después o unas horas después, pero mire lo que pasa. Cierto día, Caín dijo a su hermano: salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Vemos en este pasaje un problema que Colombia también enfrenta: la violencia doméstica, el homicidio, el quitarle la vida al otro, sea por razones o sin razones, sea por robarlo o porque no pudo robarlo, sea por querer eliminarlo, borrarlo porque piensa diferente, porque actúa diferente, porque propone diferente o simplemente porque vota diferente. En este caso de este pasaje, ¿por qué le quitó la vida Caín a Abel? Ayúdeme. ¿Cuál fue la razón? La envidia. ¿Qué más podríamos decir? Celos, egoísmo. ¿Ok? Que Dios miró con agrado al uno, pero al otro no. Muy bien. Abel definitivamente agrada a Dios porque lo hace a la manera de Dios. Pero Caín quiere agradar a Dios a su propia manera. O más bien quizá lo que quiere es agradarse a sí mismo o agradar a otros, pero no a Dios. Porque quiero decirle que a Dios solamente hay una forma para agradarlo. Y es a la manera que Él estableció en su palabra. No a la manera como a ti se te ocurra. De ninguna manera. Así que Dios mira, y eso nos deja algo muy importante: Dios te está mirando. Y ayúdeme a predicarle al que tiene a su lado, dígale y hágale así: Dios te está mirando. Dios te está mirando.
Y está mirando ¿qué? Tu vida. Si tu vida realmente lo está agradando o, como dice claramente el texto, no lo está agradando. Dios está observando. Y en el caso de Caín, pues no le agradó la forma en que él pretendió agradarlo. Y se da cuenta que no es la forma correcta, que no tiene la motivación correcta, que lo está haciendo para agradarse a sí mismo o agradar a los demás, o simplemente aparentar. Y lo mismo el Señor está observando en tu vida. Dios ya les había enseñado a Caín y a Abel, a Adán y a Eva, cómo es la manera en que Él quiere que lo agraden. Pero Él quiso saltarse eso. Pero es bueno que hoy recordemos lo que Dios le enseñó a esta primera familia, cómo debían agradar al Señor. Recuerdan lo que Adán y Eva pecaron delante de Dios. Y una vez que pecaron, sus ojos fueron abiertos y ya se sentían incómodos, porque el pecado siempre nos va a hacer sentir incómodos. Cuando el pecado no te hace sentir incómodo es porque has endurecido mucho tu corazón y el Señor tendrá que hacer otros trabajos más fuertecitos para romper esas corazas que ya no te hacen sentir siquiera incómodo. Pero ellos se sintieron incómodos y la primera reacción de ellos fue: cubrámonos, tapémonos. ¿Y cómo lo hicieron? Con hojas de higuera, o sea, esa hoja platanera, esa hoja grande, y se hicieron un vestidito. El primer satélite nació allá. Modistería, la puntada elegante, lo sabemos. Y se hicieron el primer vestido. Pero ¿cuál era el problema? Ese vestido al otro día, ¿cómo iba a estar? Seco. Porque eran hojas. Entonces ese vestidito tan elegante, pero al otro día ya se les iba a empezar a desbaratar. Entonces, ¿qué hizo Dios? Escogió unos animales, los sacrifica, Dios mismo los sacrifica, ¿cómo se dice quitarles el pellejo? El cuero. Bueno, les quita el cuerito, les quita todo el cuero y con ese cuero, sangrando, después de haber derramado toda esa sangre, coge a cada uno y les pone un nuevo vestido, no de hojas, sino de pieles. ¿Ese al otro día se iba a quitar? ¿Se iba a dañar? No. Pero lo más importante es que Dios, para darles esos nuevos vestidos que les permitía a ellos no sentirse avergonzados ni entre ellos ni con Dios, Dios tuvo que hacer un sacrificio, matar a esos animales inocentes para que la culpa de Adán y Eva cayera sobre esos animales y no sobre ellos. Porque si hubiera caído sobre Adán y Eva, pues ¿qué había pasado? Pues de una vez los hubiera cortado. Pero Dios en su misericordia lo hace de esta forma. Y es la forma como Dios estableció en todo el Antiguo Testamento que se hicieran los sacrificios mientras venía el Cordero Perfecto, Jesucristo, a quien Dios mismo también iba a sacrificar. No para cubrir, sino para quitar el pecado del mundo. Así que Caín y Abel evidentemente aprendió que los sacrificios eran con derramamiento de sangre de un animal inocente y perfecto para que lo cubriera. Pero Caín no lo entendió de esa manera, o no que no lo haya entendido, no lo quiso hacer a la manera de Dios. Y yo te pregunto, ¿tú de qué manera estás agradando a Dios? Y si tú hoy quieres agradar a Dios y que Dios te reciba y que tú puedas restablecer tu amistad con Dios, haz 3 cosas. La primera, admite tus pecados. La segunda, cree en la obra redentora de Jesús. La tercera, díselo con tus propias palabras. Dile: yo quiero, Señor, que me muestres mis pecados, la gravedad de ellos, y quiero volverme a ti a través del único camino que tú has dejado, Jesucristo. Si tú haces eso, tú puedes restablecer tu amistad con Dios y volverte a Dios de todo corazón. En el versículo 1 nos habla de las relaciones sexuales.
Y la palabra en hebreo para referirse a relaciones sexuales es yada. Diga conmigo, yada. Este término hace referencia a conocer. Conocer, en este caso, Adán conoció a su mujer. Pero este yada no solamente tiene que ver con la intimidad sexual. Digámoslo en otras palabras, la intimidad sexual es lo más profundo de yada. Pero antes de ahí, ¿qué hay? Conocer, Adán conocía a su esposa. Conocía cuando estaba triste. Conocía cuando estaba melancólica. Conocía cuando estaba en sus días. Conocía cuando algo la alegraba, pero conocía cuando algo la entristecía. La conocía emocional, mentalmente. La conocía en todo aspecto, al punto que podía conocerla en su intimidad. Así que esa palabra yada nos habla de una relación profunda, no una relación superficial. Pero este término yada no únicamente lo utiliza la Biblia en lo que tiene que ver para el matrimonio. Dios también utiliza ese término. Y mire cómo lo dice en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 2. Dice, de entre todas las familias de la tierra, solo con ustedes he tenido una relación tan íntima. O sea, yada. Quiere decir que Dios no solamente quiere que las parejas tengan relaciones profundas, sino que Él con nosotros quiere también tener relaciones profundas. Y este texto en el versículo 6 nos muestra a Dios en acción, a Dios mostrando ese yada para con Caín. Obsérvelo por favor conmigo, versículo 6. Mire las preguntas que Dios le hace. Dios se da cuenta que Caín no está bien. Y le pregunta, ¿por qué estás tan enojado? Eso es una pregunta profunda. ¿Usted sabía que hay preguntas superficiales? Por ejemplo, ¿qué horas son? Es una pregunta superficial. ¿Cómo te fue? Bien. Pregunta superficial. Pero cuando utilizas el por qué, quiere decir más profundo, ¿cierto? Quieres ver más razones. Entonces, empieza a mirar usted qué tipo de preguntas son las que hace para con su esposa, para con sus hijos, para con sus padres, para con sus hermanos. Lo superficial, ¿cuánto quedó el partido de ayer? Eso es pregunta superficial. ¿Y quién ganó? ¿Y cuánto quedó este? ¿Y pasó? Todas esas son preguntas superficiales. Pero este texto nos está llevando a hablar y hacernos preguntas profundas como Dios lo hace con Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Esta palabra decaído me llama la atención porque tiene que ver con cabizbajo. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo a Caín, ¿por qué no me das la cara? ¿Por qué no me miras a los ojos? Eso es lo que le está diciendo. Porque los ojos son el reflejo de lo que estás por dentro. Y Dios, que sí lo ve, se da cuenta. Me llama la atención que probablemente sus papás, Adán y Eva, no se dan cuenta de que su hijo está así de mal. Pero Dios sí. Y Dios quiere tener contigo esa clase de amistad y relación profunda, una relación íntima, no superficial. Y fíjate que una relación profunda con Dios te va a permitir tener una relación profunda con otros. Pero si tú no aprendes con Dios a tener esa profundidad, tus relaciones con otros también van a ser puras superficiales. Y relaciones superficiales no duran. Relaciones superficiales no aguantan las pruebas. Relaciones superficiales fracasan. Y quiero invitarte a revisar cómo está tu relación con Dios hoy. ¿Profunda? Superficial. ¿Dominguera o de cada mañana? ¿Cómo es tu relación con Dios? Pero ahora bien, hay personas que todos los días oran a Dios.
¿Cuántos hay de esos acá? Pero hay algunos que aunque oran, no lo escuchan porque no leen su palabra. Oran, pero no lo escuchan. Y yo estoy viendo en este pasaje que Dios pregunta, habla y espera respuestas. Dios espera que respondamos a su palabra. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Eres de los que una oradita antes de irme, o realmente tú te sientas a los pies de Jesús a escuchar su palabra y responder a ella? De lo contrario, tu relación va a ser superficial. Y son muchos los que solamente oran, pero no escuchan y ni le responden a la palabra de Dios. Pensando en tu pareja, los que son casados, los que tienen pareja, en ocasiones el hombre quiere tener esa intimidad con su esposa, intimidad sexual, pero ignorando su intimidad emocional, su intimidad mental, ignorando y no conociéndola, no sabiendo si está bien o mal, solo tiene ganas y quiere tener esa intimidad sexual, pasando por encima si está bien, si está mal, si está triste, si está aburrida. Ten cuidado, conoce a tu esposa. Te digo a ti, hombre, vuélvete un experto en tu esposa, que tú la conozcas, que sea tu especialidad. Tu esposa, que sea tu especialidad. Y por supuesto, esposa, que tu esposo sea tu especialidad. Que tú sepas, algo pasó. Está triste. Se incomodó con esto. No le gustó aquello. No está bien. No durmió bien. Experto en tu pareja. Pero también vemos a padres que quieren hijos obedientes, pero que ignoran porque su hijo no los mira a los ojos. Que ignoran sus realidades. Llegaron del colegio. ¿Cómo le fue, mija? Bien, mami. Ahí se acabó la conversa. Eso se llama una relación superficial. No, tú tienes que indagar. ¿Y cómo te fue? ¿Y qué te dijo tu amigo? Y te sabes los nombres de su amigo y de sus amigas. ¿Y qué pasó en esto? ¿Y qué pasó en aquello? ¿Y qué hiciste en el descanso? Que tú tengas relaciones profundas con tus hijos. Y no que ignores que ellos se acuesten a dormir con tristezas, con dolores, con vacíos. Tu llamado como papá es ser un experto en tus hijos. Con solo viéndolo disciernes, algo no está bien. Algo pasó, algo le incomodó, algo la está incomodando, le está trastornando. Y ese es el llamado de nosotros como papás. Pero pensemos ahora nosotros como hijos hacia nuestros padres. ¿Será que nuestra relación con papá o con mamá es así? ¿Superficial? ¿O es una relación profunda, de conversaciones profundas, de escucharlos profundamente, de decir, algo no está bien, algo está pasando? Y que de entre nosotros como hermanos y hermanos, ¿tenemos conversaciones profundas con nuestros hermanos o todo es superficial? ¿O puedes realmente desarrollar conversaciones profundas? Porque solamente una relación profunda te permite tener conversaciones profundas. Vemos a Dios en una conversación profunda con Caín, que le está diciendo y le está advirtiendo, oye Caín, algo está mal en tu corazón, el odio está floreciendo en tu corazón. Si tú no tienes cuidado y tomas el camino correcto, vas a caer, porque el enemigo está como león rugiente esperando a quien devorar. Y le está diciendo a Caín, ten cuidado, hijo, ten cuidado por lo que estás haciendo. Pero le dice, mira, tú puedes vencer esa tentación, tú puedes no ceder, tienes mi presencia, tienes mi ayuda para no ceder. Yo solamente encuentro en esta conversación con Dios, de Caín con Dios, una relación profunda. Dios es un Dios que desarrolla relaciones profundas con sus hijos. Y cierro este primer aspecto en el que debemos crecer diciéndote,
crecer en una relación profunda con Dios, con tu familia, con tus hermanos, con tu prójimo, permitirá que Colombia sea mejor. Un segundo aspecto que nos muestra este pasaje es el siguiente. Tu país mejora cuando creces en admitir, no en fingir. Mire cómo lo describe el versículo 9. Luego, el Señor le preguntó a Caín, ya lo había matado a su hermano, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? Respuesta de Caín, no sé. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Hasta contestó, no la es. Usted, mamá, ¿cómo le hubiera respondido a ese muchacho? Bueno, pero sigamos. 10, versículo 10. Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás vagabundo, sin hogar sobre la tierra. ¡Wow! Estamos viendo en este pasaje al Dios misericordioso. ¿Por qué? Vemos en este pasaje que Dios lava al pecador con la sangre de su Hijo Jesucristo, para que el pecador pueda volverse a Dios de todo corazón y pueda tener una relación profunda donde sea instruido por Dios para tomar buenas decisiones y caminar conforme su voluntad. Sin embargo, en el caso de Caín, permitió el odio, la envidia, los celos, las rabias, todo eso lo permitió. No permitió que la palabra lo limpiara, sino que más abonó a ese dolor y termina como el Señor Jesús dijo: el que odia a su hermano es un homicida. O sea, el que permite eso va a llegar allá. Por eso el Señor Jesús trabaja desde el corazón en el homicidio, en el odio. Y lo termina haciendo eso. Pero Dios entonces le hace estas preguntas que acabamos de leer. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está Caín? ¿Qué fue lo que hiciste? La pregunta es, ¿Dios sabía las respuestas a esta pregunta? Dígame usted. ¿Sabía o no sabía? Claro, Dios todo lo sabe. ¿Y entonces para qué pregunta? ¿Para confrontar? ¿Para qué más? Si ya sabe, ¿para qué pregunta? Para que Él reconozca. Muy bien. Mire lo que dice Proverbios 28:13. Los que encubren sus pecados no prosperarán. ¿Cómo dice? No prosperarán. Pero si los confiesan y abandonan, recibirán misericordia. Wow. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere con Caín? Extenderle misericordia. Que él confiese y pueda abandonar y pueda recibir misericordia. Qué Dios tan misericordioso que tenemos. Pero Caín, ¿qué decide hacer? Fingir. No sé. ¿Yo acaso soy el guardián de mi hermano? No, yo no sé. No sé qué pasó. Fingir. No admitir. Pero la pregunta de la palabra de Dios hoy, porque esta palabra la ha dejado el Espíritu Santo para nosotros hoy. O sea que esta pregunta es para ti hoy. Y la pregunta es, ¿estás admitiendo tus pecados? ¿O te has vuelto un experto en fingir que todo está bien cuando todo está mal? Dios quiere que tú recibas misericordia. Dios quiere darte su misericordia. Pero si tú no confiesas
todo se te va a complicar. Como se le complicó a Caín. Y entonces, mire lo que pasa. La sangre de Caín que clama: venganza, juicio, castigo. Pero escuche la siguiente palabra. Esta palabra es para alguien hoy. Hebreos 12:24. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada, que habla de perdón en lugar de clamar por venganza, como la sangre de Abel. Tú decides seguir fingiendo tus pecados y ellos van a clamar justicia, venganza y serán argumentos en tu contra. O decides confesar y que la sangre del Cordero de Dios derramada en la cruz clame por perdón para ti e interceda a tu favor. Pero tú eres el que lo decides. Crece en admitir. No te tardes. Yo sé que no es fácil, pero no te tardes. Hay un escritor de muy buenos libros llamado Tim LaHaye, y él en uno de sus libros dice: no te demores, no dejes pasar 5 minutos después de pecar sin admitir, sin confesar tu pecado. Si tú dejas pasar más de 5 minutos, el enemigo, el diablo, el experto en disfraces, te va a meter y te va a bombardear la mente de ideas de cómo tú puedes fingir que todo está bien, de que no pasó nada, todo el mundo lo hace, nadie se dio cuenta, te pondrá las vestiduras que él requiera para que todo pase desapercibido. Y eso puede pasar a los ojos de los hombres, pero jamás a los ojos de Dios. Cierro este segundo aspecto diciéndote: cuando creces en admitir en vez de fingir, tu país mejora, Colombia mejora. Colombia necesita de colombianos que admiten que le hicieron mal, que la embarraron, que pecaron, y no seguir una Colombia llena de colombianos fingiendo que todo está bien cuando todo está mal. El tercer aspecto que nos da esta historia es el siguiente: tu país mejora cuando creces en cerrar ciclos y no en perpetuarlos. Mira a Dios haciendo esto. Versículo 13. Caín respondió al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. O sea, vendría a haber un ciclo de violencia y de muerte y muerte y muerte. El Señor le respondió: no será así, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Versículo 16. Luego, Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. ¿Qué nos muestra este pasaje? Lo siguiente. El versículo 14 acabamos de leer que Caín le está diciendo a Dios: me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Pero la Nueva Biblia de las Américas, que es una versión literal, nos da más precisión en este término y nos ayuda a entender mejor la porción. Porque dice que Caín le dijo a Dios:
Me has expulsado de la tierra y me esconderé de tu presencia. ¿Cierto que es diferente decir me echaste de tu presencia a me voy a esconder de tu presencia? Caín está replicando lo que vio de sus papás. Sus papás pecaron y ¿qué hicieron? Se escondieron. Vemos el versículo 16 que dice que finalmente él salió, se escondió de la presencia del Señor y se fue al oriente de Edén. Cuando la Biblia utiliza la palabra oriente a lo largo de los libros de la Biblia, está refiriéndose lejos de Dios. Ahora que estamos leyendo el libro de Jonás, te vas a dar cuenta que va a aparecer esta palabra y la vas a tener muy presente, al oriente. Porque ¿qué es lo que hace Jonás también? Esconderse, irse lejos de la presencia y la voluntad del Señor, al oriente. Eso nos muestra que Dios expresa una vez más misericordia. ¿Cómo la está expresando en esta porción? Número 1, le está dando un castigo. Usted dice, ¿castigo es igual a misericordia? Espere tantico, ¿por qué es importante el castigo? Y número 2, le está poniendo una marca para que nadie lo matara. Fíjese que al ponerle esta marca para que nadie lo matara, le está dando tiempo. ¿Para qué? Para que se arrepienta. ¿Por qué no ha vuelto el Señor? Porque no quiere que nadie se pierda. Por eso está dando tiempo. O si no, yo hubiera venido hace rato. Yo cuando le digo, Señor, ven pronto, pero cuando pienso en mi familia digo, ay, Señor, demórate un poquito, porque o si no, no se van. Y el Señor lo que le está dando a Caín es tiempo para que se vuelva a él. Pero no solamente le está dando tiempo, le está dando un castigo. Porque entonces Caín iba a trabajar esa tierra. Recuerde que ¿a qué se dedicaba Caín? A cultivar. Y entonces iba a cultivar y no le iba a producir eso nada. ¿Y cuál es el propósito del castigo? Reflexionar, volver en sí, caer en cuenta. Entonces Dios le está dando a Caín ese tiempo y ese castigo y esa marca de protección para cerrar ese ciclo de muerte y venganza que podría desatarse de ahí para adelante. Pero le está dando el tiempo para que Caín se dé cuenta, Caín, no es a la manera tuya que se agrada a Dios, es a la manera que Dios ha establecido. Y en este caso para todos nosotros, Cristo Jesús es la única manera, el único camino, la única verdad para volver al Padre Celestial. No hay otra forma. Si tú estás intentando de alguna otra forma, estás cometiendo el mismo pecado y error de Caín. Pero le está dando tiempo para que reflexione en desarrollar una relación profunda con Dios. Le está dando tiempo para que deje de fingir, para que confiese. Le está dando oportunidad para que cierre ciclos, para que no le enseñe a sus generaciones el odio y el odio que él siente, no se lo transmite a las generaciones. Pero el versículo 16 y los siguientes versículos que le invito para que los lea, incluso el siguiente capítulo, te das cuenta que Caín definitivamente se escondió de la presencia de Dios, hizo todo lo posible por hacer todo al contrario y levantar una ciudad con su propio nombre, buscar su propia fama, levantar hijos e hijas llenos de odio, de maldad, de amargura y de dolor para con Dios. Siguió creciendo en querer aparentar a la gente en vez de agradar a Dios. Siguió buscando el compararse con otros y tratar de imitarlos en vez de hacerlo todo para el Señor. Cuando usted lee la descendencia de Set, el otro hijo de Adán y Eva, y la descendencia de Caín, usted se va a dar cuenta que él quiso hacer lo mismo que hizo con Abel, compararse con Abel y tratar de imitarlo y tratar de buscar la manera de hacer las cosas, pero para agradarse a sí mismo o agradar a las personas o a él mismo, pero no para agradar a Dios. Entonces siempre vivió en esa comparadera y mirar quién es más. Y que Dios te libre a ti si estás en esa misma posición de compararte con tus hermanos y no vivir tu propia vida delante de Dios para adorarlo a Él como Dios te ha enseñado. Así que Dios a través de esto le está llevando cierre a sus ciclos, pero Él hace todo lo contrario. Pero ahora la pregunta es para ti. ¿Qué ciclos tienes que cerrar? ¿Qué ciclos tú has estado perpetuando
y estás pasando de generación a generación. ¿Qué ciclos? Ayer escuchaba a una persona que fue ofendida y llenó su corazón de odio, pero ese mismo odio se lo transmitió a su hija. Y su hija ahora piensa igual que su mamá y tiene su corazón lleno de odio. Y probablemente si no lo trabaja y no lo sana y no lo controla, cuando nazca su hija o sus hijos, les va a sembrar el mismo odio. Y la pregunta para ti es, ¿será que tú estás perpetuando odios de tus papás a tu vida y a las siguientes generaciones? ¿Odios a personas? ¿Odios a partidos? ¿Odios a equipos? ¿Odios a qué? Y tú estás perpetuando odios que no tienen ni fundamento ni sentido cuando Dios está enseñando a cerrar ciclos de dolor, de tristeza, de amargura. ¿Qué ciclos de resentimiento tú tienes ya que cerrar? No puedes continuar dándole largas a eso. Tienes que trabajar en tu corazón, sanar y no pasarlo a la siguiente generación. No contaminar y dañar el corazón a otros con lo que a ti te duele, con lo que a ti te contamina, con ese veneno que destila de tu corazón y contaminar el corazón de otros. ¿Qué ciclos de dependencia a adicciones o a personas tú tienes que necesitas cortar y cerrar? ¿Qué ciclos de fracasos necesitas tú definitivamente ya parar? Ya eso ya pasó, tienes que aprender de eso y seguir adelante. ¿Qué ciclos de pecado repetitivo? Tú dices, pero yo vuelvo y repito este pecado, pero en el nombre del Señor, con la ayuda de Dios, tú vas a poder cerrar ese ciclo si lo haces a la manera de Dios. Así que este país, Colombia, va a mejorar cuando tú crezcas en cerrar ciclos, no en perpetuarlos de generación a generación. Hay un país que jugó bien un partido en estos días. Hay hartos, salen nombres que uno, ese es un país, ¿de dónde es? Uno se pregunta, ¿de qué parte es? Pero bueno, pienso en Corea del Sur. ¿Jugaron bien o no? ¿Qué dicen los que lo vieron? Jugaron bien, solo les faltó precisión para hacer goles, pero pelearon hasta el final. Y uno mira cómo Corea en los últimos 50 años, Corea del Sur, mejoró. Mejoró. Para el mundo entero es una evidencia que mejoró, no solo en el fútbol, sino en muchos aspectos. ¿Y por qué mejoró? Porque los coreanos mejoraron. Y Colombia va a mejorar porque los colombianos vamos a mejorar. Vamos a crecer en desarrollar relaciones profundas, no superficiales, primeramente con Dios para poderlas desarrollar con otros. Vamos a crecer en admitir cuando pecamos, cuando fallamos, cuando nos equivocamos y vamos a dejar de fingir, porque vamos a crecer en cerrar ciclos y no perpetuarlos, ciclos de odio y de maldad. Este texto nos deja por lo menos 3 retos. El primero, que tu relación con Dios crezca en profundidad. Y para eso necesitas oración y palabra. Si hay solamente oración, tu relación con Dios seguirá siendo superficial y centrada en tus emociones, pensamientos y situaciones, y no en su perfecta voluntad, que es la que te va a llevar a crecer. Reto número 2. Cuando peques, confiesa antes de que pasen 5 minutos. Reto número 3. Cierra ese ciclo que Dios te está mostrando. Pasa la hoja y empieza a escribir una nueva historia que va a cambiar esta nación. Y cierro con esta frase que ha escrito mi amada esposa, que dice: crecer en la misericordia de Dios es el camino hacia un país mejor. Ponte sobre tus pies, por favor.